Si pudiera enumerar de repente un par de claves, 3 claves para que un profesional se independice, pueda viajar y trabajar remotamente, a profe u otra profesión, ¿qué le aconsejarías para que tome ese paso y pueda de repente empezar a monetizar su conocimiento como lo estás haciendo tú hoy en día? Mira, primero, en cuanto a lo que mencionaste al final, como de monetizar los conocimientos, siento que es algo que, si te vas a dedicar a eso, que sea algo que te guste y que disfrutes. Como, no por hacerlo online, no por estar viajando, necesariamente lo vas a estar pasando bien. Y creo que eso es súper importante. Que lo que vayas a emprender, ya sea online o no, que sea algo que disfrutes. Si vas a cambiar el rubro de tu trabajo o mantenerte en el mismo, pero que te guste. Eso para mí siento que es muy, muy, muy importante. Como no cambiar de rubro porque sí, no porque estás ahí enojado con el sistema, te vas a ir y te vas a cambiar cualquier cosa. Creo que eso es un error. En segundo lugar, y voy a dar este consejo que yo tampoco me lo he podido aplicar al 100%, pero estoy aprendiendo, estoy en eso, el tema del orden financiero. Creo que eso es clave. Yo soy muy de ya la vida es hoy, gastemos nomás. Y claro, pues es distinto cuando tú recibes un sueldo, cuando recibes todos los meses la misma cantidad de dinero, pero cuando empiezas a emprender o empiezas a trabajar en lo tuyo, van a haber meses que no recibas dinero, van a haber meses que recibas mucho, van a haber otros meses que recibas más o menos. No puedes contar con dinero, o sea, con cierta cantidad de dinero. Entonces, hay mucha planilla Excel, o incluso ya, si no te gusta Excel, da lo mismo, cualquier cosa que te sirva, que te haga sentido, que te acomode. Como pueden ver, la entrevista del día de hoy es con la Cata. Ella es la profe a bordo, conocida en las redes sociales. Ella tiene un podcast, hace clases en línea, ha estado viajando y trabajando al mismo tiempo en Asia principalmente. También tuvo la experiencia de la Working Holiday, como muchos en este canal. Y nada, nos comparte su experiencia haciendo estas actividades a través de las redes sociales y compartiéndolas en el fondo y todos sus aprendizajes. Espero que te guste esta conversación, que puedas conectar con ella. Como siempre, den like, comenta tu experiencia, qué es lo que opinas respecto a lo que conversamos en estos capítulos. Comparte y por favor suscríbete, que eso ayuda muchísimo más de lo que tú creerías para el crecimiento de este canal. Un abrazo y espero que lo disfrutes. Cata, la profe a bordo. Sí. Qué placer tenerte en este capítulo del podcast. Por fin nos fin podemos reunir después de una semana en contacto. ¿Cómo va tu vuelta a Chile? ¿Cómo estás? Muy interesante ha sido todo, volver acá, reencontrándome con gente, conociendo también más gente. Me ha pasado mucho esto de que durante el periodo que estuve afuera, compartí con gente de manera online y ahora como que se ha retomado un poco ese contacto, conocer a gente también en persona ha sido súper interesante. Se han generado también nuevos vínculos de manera online, así como, oye, te quiero conocer, ha sido súper como nuevo todo eso, así que ha sido muy, muy entrete la vuelta, pero también con hartos desafíos y hartas cosas por hacer. Además, ¿qué se siente Sí. tener a la gente que te comunicaste por varios meses, imagino, en línea, ahora verlo en persona? ¿Algo de ansiedad social o no? Sí, a veces sí, como que uno de repente no sabe cómo comportarse, pero, pero no, ha sido súper bonito el proceso. De hecho, justamente la semana pasada compartí algo en el Instagram, eh, que de repente como que me di cuenta que mi proyecto y lo que yo voy mostrando en Profe a Bordo, como toda esta experiencia y el camino, mucha gente también lo siente como suyo, como propio. Entonces, como ya, dale, Cata, tú puedes, ¿cachai? Como que estamos todos en esta, como todos a bordo, ¿cachai? Entonces, igual ha sido súper Claro. bonito. Eh, Como algo completamente nuevo y distinto también a lo que yo pensaba, lo que yo imaginaba que podía ser como esto de usar las redes sociales para un proyecto personal, un proyecto profesional. Así que no, estoy como muy, muy en llamas todavía viendo todo, muy entusiasmada con todo también lo que se viene, que espero que se vengan muchas cositas nuevas, así que no, estoy muy, muy, muy contenta. Oye, tú estás en Santiago, me Sí, dijiste. sí, toda la vida he Ya, estado en Santiago, de santiaguina, hecho. siempre santiaguina. Maipucina, de hecho. Maipú de corazón. Maipucina, ya. Sí, nací y Ok, criada. perfecto. Acá un porteño, yo soy de Ah, Valparaíso. ya, muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí, pero ¿sabes Oye, qué? Cata, Hay proyectos, hay dime. planes de irse a Viña, al menos. Ah, buenísimo, Sí, sí. buenísimo. Yo me di cuenta Muy que lindo por acá, muy el lindo. agüita es muy importante y aquí el río Mapocho no tiene mucho, así que hay que ir a buscar el agüita de otra parte. Sí. Todavía no es navegable. No, exacto. Oye, Cata, cuéntame, ¿cómo se gesta Profe a Bordo? ¿Cuál fue el inicio? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a decir, ok, vamos a partir este proyecto? ¿Sabéis que lo he pensado y me he dado cuenta que cada vez que me preguntan eso doy respuestas distintas? Como que no estoy Ok, de acuerdo conmigo ¿cuál es, misma. Pero cuál es la eh, respuesta diferente hoy día? es que, ¿sabéis qué? Me di cuenta que fueron como varias cosas que fueron haciendo clic en mi vida que me hicieron decir como ya, démosle. Primero la pandemia. O sea, para mí la pandemia fue un periodo muy crucial como para tomar esta decisión porque me di cuenta que había una realidad online, había gente que trabajaba de manera online, que ya lo venía haciendo hace muchos años, y además que había gente que viajaba haciendo esto.
¿cachai? Pero automáticamente mi respuesta frente a eso fue como, ok, yo soy profe, no lo voy a poder hacer. Como, en mi rubro no existe, esto es imposible, adiós. Entonces ahí lo que empecé a hacer fue como, bueno, quizás tengo que empezar a estudiar otras cosas para poder dedicarme a eso. Y empecé a tomar cursos de marketing, de community manager, como que dije, voy a cambiar mi rumbo para poder dedicarme a esto y poder tener este estilo de vida, como que era algo que yo quería. Pero después igual lo encontraba súper injusto, pues entonces decía, puta, pero ¿por qué tengo que cambiar mi área si en realidad a mí me gusta enseñar, me gusta ser profe y todo? Paralelo a eso, yo ya había estudiado un magíster en gestión y liderazgo porque mi idea, sí, yo siempre como que tenía la visión de que yo quería salir de la sala de clase, pero quería seguir en el ámbito escolar. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer este magíster para poder postular y optar a cargos de dirección o de coordinación, jefe de TP, etcétera. Pero ya llegó un momento, yo creo que ya post pandemia, que yo dije, no quiero esto, ¿cachai? Porque me di cuenta de que este tipo de cargos por lo general trabajan muchas más horas, o sea, casi que es como una pega 24/7, que al menos tienes que estar pendiente de lo que está pasando todo el tiempo, con tus alumnos, con tus apoderados, con el colegio, etcétera, tus trabajadores y todo. Y sentía que un poco ya era como mi techo y tampoco yo decía que pensaba que las lucas eran tan buenas, entonces decía como que lata que mi siguiente paso sea este y que ahí hasta ahí nomás llegue y no pueda optar a nada más, como que sentía que el ámbito escolar, el poder escalar dentro del ámbito escolar era muy corto el trecho, como muy corto el camino. Entonces dije como, no, como que había muchas cosas que no me gustaban. Y bueno, paralelo a eso también estaba pasando que yo siempre emprendía, entre comillas, como en distintas cosas. Hice espejos para la sala, como recursos didácticos para la sala. Hice unos libros educativos para estudiar inglés, que eran buenísimos, pero era mucho trabajo. Era muy artesanal, pero muy bueno. Y siempre pensando que eso era lo que me iba a sacar de la sala, ¿cachai? Como que ya, si yo le pongo a esto, como que esto es lo que me va a sacar del sistema educativo y voy a poder emprender esto y poder vivir de esto. Pero claro, emprendiendo paralelo a tu trabajo en colegio, igual es súper difícil poder dedicarte 100% como a tu segundo plan. Entonces era complejo. Ya después me metía en el ritmo del colegio y dejaba de lado los otros proyectos. Entonces como que ahí me costaba un poco. Entonces yo ahí también entendí que para poder hacer algo distinto tenía que salir del sistema escolar. ¿Cachai? Como que yo siempre decía, el sistema escolar, si bien es súper agotador y todo el cuento, te entrega cierta estabilidad, te entrega un sueldo a fin de mes, al menos te asegura un trabajo por todo el año, ¿cachai? Yo ya tenía en ese entonces contrato indefinido, entonces estaba súper estable, súper tranquila, pero yo decía, si realmente quiero hacer algo distinto, tengo que sacarme esta estabilidad porque si no, no lo voy a lograr. Y ahí en eso fue como que digo, ya, me tengo que ir, también, paralelo a eso, llega la idea de volver a Australia, porque yo ya había ido en 2017-2018, y me entero que puedo volver a ir, porque yo no sabía que yo podía postular como a la extensión después de tantos años. No tenía idea. Y una prima me dijo, con un asado familiar, así como muy informal, me dijo, sí, pues Cata, si tú podías postular al segundo año de visa. Yo le decía, ya, pero si yo volví a Chile hace 5 años atrás. Dice, no, sí podía hacerlo. Y claro, pues tenía todos los papeles, había cumplido todos los requisitos, y listo, postulé y me fui al segundo año. ¿Cachai? Entonces, claro, fueron pasando como muchas cosas que fueron dándome indicios de que ya tienes que ir por aquí, tienes que hacer esto. Me di cuenta en el camino también que podía seguir dedicada a la docencia y no tener que cambiar mi área laboral o mi área profesional para poder hacerlo. Entonces ahí fue como gestándose un poco el camino. También me acuerdo haber visto un programa de televisión, ¿cómo se llama el del 13? Siempre hay un chileno. Inspiración para Es muchos. que es heavy. Me acuerdo, Me encanta, muy bueno. igual me encanta, me encanta. Y en la pandemia yo lo volví a ver. Creo que había como una temporada nomás en YouTube. Había poquitos capítulos. Y en la pandemia lo volví a ver y había un capítulo, no me acuerdo si era Vietnam o Filipinas, que parecía un caballero, un chileno, que vivía allá. Y la típica pregunta del final, como, oye, ¿volverías a Chile? Y el señor dijo, ¿sabéis que sí? Volvería a Chile. Pero siento que si vuelvo a Chile, como que voy a tener los pies en Chile, pero la cabeza va a seguir acá. O mi corazón va a seguir acá, como una cosa así, como que siempre voy a estar pensando en el otro lugar. Y cuando escuché esa frase de este señor, yo dije como, eso es lo que me pasa. Po. Como que físicamente estoy en Chile, pero mi cabeza, o mi alma, mi corazón, lo que sea, está en otros lugares también.
A mí me había gustado mucho Australia, me había gustado mucho vivir ahí, los lugares que estuve. Entonces yo dije como, yo en realidad mentalmente estoy allá, no estoy acá en Chile. Entonces es igual, me hizo pensar como, bueno, quizás me tengo que volver a ir, pues, ¿cachai? Como, parece que no es aquí la cosa, al menos ahora. Y así fue como se fue gestando todo, fueron llegando más información, me fui preparando más también, hasta que en octubre del 2023, un día viernes, era mi último día en colegio, y el día martes ya estaba en Australia. Fue así Ya, muy, oye, muy rápido. O sea, la decisión buena fue, vuelta. sí, Ya. sí, la decisión fue larga. Yo ya tenía listo mis pasajes hace harto tiempo, pero claro, mi último día en colegio fue un viernes y el martes estaba en Australia ya como instalada y como la típica escena de Nemo, los pececitos al final, así como, ¿y ahora qué? Ya, te juro que era yo, como ya, llegué a Australia, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Fue fuerte, Fisherman, pero cómo era la calle? sí, Fisherman no sé cuánto. esa misma, claro, ahí estaba, ahí estaba. Ahí está, ahí enfrente de la ópera de Sydney. Oye, Claro. Cata, tú ya venías con este bichito de hacer algo distinto en la docencia antes de emigrar, o ya Claro. había emigrado en alguna oportunidad, pero ¿qué rol cumplió migrar para explorar todos estos nuevos estilos de vida, tanto personales como profesionalmente? Eh, Mira, aquí lo separo como en dos capítulos, porque claro, como tú dijiste antes, yo ya había migrado, yo ya había estado un año en Australia, que fue completamente distinta la experiencia, o sea, fue muy, muy, muy distinta porque esa vez me fui a lo que nos vamos todos, a limpiar baños, a atender café, a lavar Claro, platos, etcétera, etcétera. Y viví en muchas ciudades también, viví 6 meses acá, 3 meses acá, 2 semanas acá, y así me fui moviendo también por toda Australia, que creo que también es uno de los objetivos de la visa. Entonces, en ese momento, yo de hecho migré y tomé la decisión de irme a Australia por una decepción que pasé en el sistema escolar. Eh, y una crisis vocacional muy heavy que me dio por ahí por el 2016, que fue como cuestionamientos. ¿Sirvo, no sirvo? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Soy buena, soy mala? ¿Tengo vocación, no tengo vocación? Que yo creo que si alguien, algún profesor me está escuchando en estos momentos, se va a sentir completamente identificado, porque yo de creo que seguro. todos pasamos en algún momento por eso. Eh, y claro, pues ya había pasado como un episodio bastante feo en un colegio, entonces dije, no, como que ya no. Al menos quiero un respiro de esto por un tiempito. Claro, Sin saber si iba a volver o no iba a volver. Y esa vez emigrar me sirvió mucho como para, primero, conocer estilos de vida completamente distintos al mío, trabajos distintos al mío, y poder decir como ya sabéis que lo que hago me gusta, pero me quiero ir por este otro camino, ¿cachai? Ahí tomé la decisión de estudiar un diplomado no sé qué, el magíster en gestión, ¿cachai? Me sirvió mucho como para ordenarme esa primera vez que emigré. Y ya esta otra vez que emigré fue netamente como... También me sirvió mucho para darle orden a lo que yo estaba haciendo, pero también para poder tener la libertad de poder crear lo que yo quisiera. ¿Cachai? En el sentido en que, claro, me fui con una idea a Australia, lo que te decía antes fuera de grabación, como eh, ya, voy a ir, voy a hacer clases online, porque siempre fue el objetivo como de mantener la virtualidad en el proceso, pero mi idea era tener estudiantes australianos, incluso yo me certifiqué como profe de español para poder enseñar español, pero cuando me vi allá, sin nada que hacer o sin cómo hacerlo, sin saber cómo empezar ni cómo llegar a estas personas, y dije, no, primero me voy a ir a lo conocido. O sea, voy a recurrir a mis redes de contacto. Ahí fue cuando me contacté con mis ex apoderados. Yo siempre tuve buena relación con ellos y con mis estudiantes también. Entonces, mis primeros estudiantes online fueron mis ex estudiantes, los que yo había dejado en el colegio, ¿cachai? Eh, y claro, pues y después se fue como dando ya, esto se me da fácil, lo puedo hacer, el cambio de horario también me acomoda, no era algo complejo, entonces perfecto, démosle. Pero ahí el migrar, el mantenerme lejos, me permitió darle como este orden, esta estructura. Primero partí con unos talleres de verano, porque justo se venían las vacaciones, y después llega marzo, entonces como, bueno, en Chile van a volver al colegio, ya no puedo seguir con estos talleres que eran más o menos como extra programáticos, ¿cachai? Entonces yo decía, ya, tengo que darle una estructura a esto también, y todo muy de la guata. Y todo lo que estaba pasando en ese momento en mi vida en Australia, todo era muy de la guata, todo era muy de, ya démosle, esto me tinca que puede ir por acá. El otro día también conversaba con una galla y me decía como, oye, pero tuviste una visión muy empresarial respecto a tus clases.
a ordenarlas por grupo, paquetizarlas, ¿cachai? Como vender 4 clases, como todo lo que, la estructura que yo tengo. Y eso fue porque yo necesitaba algo de estabilidad durante el mes, como por lo menos tener claro cuánto dinero voy a recibir al mes por estos estudiantes. ¿Y cómo Claro. lo puedo hacer? Bueno, armé un paquete de clase, no sé qué. Pero yo no tenía idea que eso era parte de un modelo de negocios, ¿cachai? No tenía idea. Para mí yo necesitaba tener como algo claro, ya. Y ahí vi como un poquito de claridad en eso. Pero entonces, este segundo emigrar también me sirvió mucho para ordenar, para estructurar lo que yo quería hacer. Entonces yo ahora vuelvo a Chile con algo que ya sé que está funcionando, con algo Claro. y que me gusta, ¿cachai? Porque para mí eso es muy importante. Como que si me fui de la sala de clases no es para emprender en cualquier cosa, ¿cachai? Porque si no, Exacto. lo vaya a seguir pasando mal en otros rubros nomás, po. Y no es la idea. Entonces, claro, No, creo que eso ha sido mucho, muy importante para mí el tema de emigrar y además también el sentir que soy parte de un lugar, que en este caso fue Brisbane, que fue mi casa durante todo un año, que para mí es una ciudad hermosa. Yo entiendo que hay mucha gente que no le precioso gusta, Brisbane. pero Muy tranqui, sí. muy tranqui, que a Pero es veces, muy lindo. pero a veces también dice como, puta, no, aquí no pasa nada, ¿cachai? Como muy fome, pero es No, pero muy está bien, tranquilo. digamos, pues. Sí, no, yo lo Sí. encuentro precioso, precioso. Y también pude disfrutar la ciudad como de vivirla, ¿cachai? De estar ahí, de ser parte de un barrio, de irme al cafecito, de irme a la plaza, de irme al río, Sí. como todo eso que de repente cuesta un poco hacerlo en tu casa, ¿cachai? Y siento que eso también es algo que me traje acá. El poder salir a caminar, ahora estoy viendo Santiago Centro, entonces, pucha, ir a Las Tarrias o irme al Parque Forestal o incluso al Plaza de Armas, como poder darse una vuelta. Y lo rico también de trabajar desde la casa, po, de poder decir, bueno, vamos a comprar las cosas para el almuerzo y es con una vueltita, oye, te tinca si nos vamos a comprar un cafecito y nos vamos también a dar una vueltita. Entonces, como todo Sí. eso, tener el tiempo, y que no sé, pues son las 11 de la mañana, ¿cachai? Y estamos caminando tranqui por la calle. Entonces, poder disfrutar tu lugar desde esa vereda también es, en este momento yo lo considero un lujo, o sea, un privilegio de poder Sí, disfrutar tu ciudad de esa manera, ¿cachai? Y eso lo aprendí mucho totalmente. afuera. Sí, se da mucho la vida de ciudad. No sé si será porque en mi caso quizás no lo hacía tanto acá porque me tocó tipo empezar y desarrollar mi carrera profesional antes de irme en periodo pandemia, pero viví mucho eso del salir al cafecito, del vivir mi ciudad, no Claro. acá en Ujú. Valpo, me pasó ya en Australia, ¿cachai? Claro, Y sí, es muy cuático. sí. Sí, yo lo Sí. encuentro muy Oye, entrete. sí, lo es. Tu podcast, ahora entiendo que nace posterior Sí, a la parte del negocio educacional en redes exacto. sociales. Tú has entrevistado a profesores hospitalarios, diseñadores, editorial, gente que enseña con discapacidad visual y muchos otros, según lo que vi en tu canal. ¿Cómo nace esto? Por qué te viene este como ímpetu, ganas de conocer historias de otros profesores que también están haciendo cosas diferentes como tú? Ujú. Mira, es súper claro. Y no solamente me dieron ganas de conocer a mí las historias, sino que me dieron muchas ganas de mostrar las historias. Ok, ¿Cachai? Porque siento que llega un momento en que en las redes sociales todos hablan de los profes. Todo el mundo se siente con el derecho de hablar de educación, todo el mundo se siente derecho de criticar lo que hacen, lo que nos hacen los profes dentro de la sala de clase. Y ahí se genera, bueno, meterse a los comentarios en redes sociales es lo peor que uno puede hacer, en verdad, es horrible. mejor no, por Pero favor. claro, tú te empezás a leer y te encontrás con gente que encuentra de lo peor lo que hacemos, ¿cachai? Como que los profes somos lo peor o el sistema educativo está pésimo, que pueden tener mucha razón, por supuesto que sí. Hay muchas críticas al sistema, es muy injusto todo lo que quieran. Pero sentía que había mucha rabia, mucho odio contra los profes. Primero eso. Pero después también me fui dando cuenta que entre los profes también hay mucha rabia. Como que yo siempre he sentido que somos un gremio súper amargado, ¿cachai? Que insisto, es súper justificable, ¿cachai? Como que entiendo que seamos un gremio amargado porque vemos y vivimos muchas injusticias, porque de repente en contextos vulnerables es súper complejo trabajar. Entonces entiendo que seamos un gremio amargado, pero yo no quería ser parte de eso. No quería seguir entregando amargura, rabia, enojo, frustraciones a la gente, ¿cachai? Claro. Entonces,
Claro, también me fui dando cuenta que habían muchos profes y a mí también me fueron llegando mensajes de profes como yo ya estoy cansada o estoy con licencia hace 3 meses y no quiero volver, que son historias reales, por supuesto que sí. Pero si tú te das cuenta, en mi Instagram, por ejemplo, yo no comparto noticias de los profes. La profe que fue golpeada, la pelea de apoderados fuera del colegio, los índices de no sé qué, porque siento que lo único que hace eso es alimentar aún más la frustración, el odio, el resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Como que no me quiero convertir en un repositorio de eso, ¿cachai? Porque a mí tampoco me hace bien. Y la No, gente no se va a contamina informar. mucho. Claro, exacto. Y yo no soy un canal de información, la gente no se va a informar conmigo. Entonces la gente ya Mm, sabe lo que está pasando. No tengo por qué sí, compartirlo, no me hace sentido porque no quiero ser parte de eso. Pero de lo que sí quiero ser parte es de, ok, si tú tienes rabia, si tú quieres salir del sistema, si tú quieres dejar de hacer clases, mira, ¿sabéis qué? Yo te muestro que hay otro mundo. Hay otros profes que ya lo hicieron, que ya pasaron por esa rabia quizás, que ya se fueron y que ahora están en esto. Porque nuestra educación o nuestra formación universitaria es tan tradicional que solo te educan para que tú estés dentro de la sala de clase o crecer dentro del sistema escolar, que es lógico, es claro. obvio que te van a preparar para eso, pero nadie te muestra que hay otro mundo que es igual de grande que las clases, que el sistema escolar, que el aula, y que podías estar haciendo muchas otras cosas solo estudiando pedagogía también. Que incluso la investigación, la misma, el mismo contexto laboral universitario, y lo que tú mencionabas, como trabajar en una aula hospitalaria, trabajar en diseño instruccional, trabajar desde la cárcel, hay un montón de otros contextos más complejos, más fáciles, más cómodos, más privilegiados, todos distintos. Pero hay más que la sala de clase. Yo misma también, que ahora estoy haciendo clases online, y que es mi sala de clases igual, pero Sí. fuera de lo tradicional. Entonces, esa fue mi idea, como de, ya sí, lo estamos pasando mal, ya sí, es complejo, es injusto, pero mira todo lo que hay, Mm. ¿cachai? Me ponía a pensar y no solo pasa con los profes, pasa con un montón de otras cosas. Cuando tú abordas las problemáticas desde la odiosidad y como desde uy, qué injusto es el mundo conmigo, por Ujú. más que pueda ser justificable la rabia, como tú decís, no genera cercanía, pues genera rechazo. Y al Claro. final, ¿qué pasa? Las personas terminamos alejándonos de eso porque no nos generan emociones positivas, no Ujú. nos entretiene, no nos permite crecer Sí. y tampoco como que nos da buena energía a través de las redes sociales, que ya por sí solas están contaminadísimas de gente Sí. mala onda, eh, pero también hay gente muy buena onda, solo que el Sí, po. penca se hace Sí. notar más, es Exacto. más ruidoso, ¿cachai? Exacto. Es el que escribe, po. Pero Es el que comenta. exactamente, el que se da el tiempo Claro. de decir, me caí mal. Sí, sí. Pero el que está con buena onda no anda haciendo esas cosas. Pues entonces, Exacto. pasa mucho, pasa mucho que de repente esa energía, como esa intensidad, como que no es agradable de presenciar. Sí. Entonces, cuando uno ve cosas diferentes desde un punto de vista positivo, de mostrar, como lo hiciste tú, pues, de mostrar estilos de vida diferentes dentro de la docencia, es agradable ver, pues se nota que conecta con la audiencia. Sí. Y sabes qué, mira, yo siempre me he dado cuenta que, y debe pasar en todos los rubros profesionales y laborales, como que hay mucha gente siempre alegando, que el jefe, la jefa, que no sé qué, la reunión, que bla, 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 que ya. Pasa en todas partes. Y siento que tenéis como tres opciones, tenéis tres caminos. O te quedáis ahí alegando para siempre, y que eso es lo que pasa mucho, como que, Sí. y te contagias tú, contagias al resto de las personas, como que ya, qué lata. Tenéis la otra opción, que es quedarte ahí porque quieres cambiarlo, que yo encuentro que eso es como ya de una fortaleza y valentía enorme, ¿cachai? Como que Hay que ser valiente, sí. yo siempre digo, como que a mí no se me dio, ¿cachai? O sea, como de quedarme en el Mm, sistema y luchar porque esto va a cambiar, hoy, puta, me encantaría tener esa fortaleza, pero no la tengo, ¿cachai? Y la tercera mm, opción es retirarte, buscar otro camino, otro rubro, ya sea dentro de lo tuyo, o algo distinto, lo que sea, pero salir de ahí. Si lo encuentras sí, tóxico, si te hace mal, si alegas todo el tiempo, entonces ándate. Si no lo vas a cambiar, mejor ándate. Entonces creo que eso también exactamente. es súper importante, como ser consciente de eso, poder fijarte de qué lado estás, de qué grupo quieres ser. Desde que alega todo el Sí. tiempo, no, 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 no. Yo de verdad no. No, ¿para qué? ¿Para ¿Para qué? qué? Oye, dentro de las entrevistas que tú has hecho, ¿alguna historia en particular que a ti te haya resonado de forma más personal, que te haya, como, que hayas tú conectado un poco más? Me es inevitable no conectar más con las profes viajeras que he entrevistado. Yo sé que tú conoces muy bien a Cindy,
Sí. Entonces también conversar con ella para mí fue como, para mí fue una clase, ¿cachai? Onda, para mí fue muy Mm. bacán poder conversar con Muy ella, su buena onda la historia, lo que Simi. ella estaba haciendo, de cómo también se fue por algo nada que ver y terminó siendo profe en Irlanda. Creo que son historias que van por un camino y después se van para otro. Creo que eso me resuena mucho más. También la primera entrevista, de hecho, fue a Vale, que también es una profe viajera, y con ella también tuve una conexión muy, muy bacán porque la Vale ella me empezó a seguir desde que yo abrí el Instagram, Ya. ¿cachai? Y de cierta manera igual me decía que yo le había servido de inspiración para poder viajar, po. Y claro, pues en ese momento ella estaba recorriendo Perú, Ecuador, después se fue a Brasil y todo haciendo clases online. Ella está de vuelta en Chile y está trabajando un poco más estable, como ya más bien ubicada permanentemente en el norte, pero claro, conectar con esas historias creo que para mí ha sido de mucho aprendizaje. Ha sido también un honor poder saber que más profes están haciendo esto, que uno Claro. de repente se siente como medio solo y te das cuenta que no, que hay muchos profes o intentándolo o haciéndolo o quizás más 3 pasos más allá que tú o quizás están recién partiendo. Entonces también poder conocer esas historias es muy, muy, muy bonito. Y las otras historias también, no sé, me acuerdo cuando conversé en contextos más complejos, como el profe que trabaja en contexto de encierro, las profes que trabajaban en el hospital, eh, que para mí es algo completamente nuevo. Entonces, de repente, a mí, al profe que trabajaba en la cárcel, como que me da vergüenza hacerle preguntas, porque yo sé como ya, eran preguntas súper específicas, así como ya, pero a ver, espérate, ¿cómo es la jornada escolar? ¿Cómo el horario? ¿Es el mismo? ¿Es distinto? Y ahí me empezaba a explicar Claro. todo que es algo que tenías al lado. O sea, esto está ocurriendo, está pasando al lado tuyo y uno no se da cuenta. Como, claro, pues efectivamente hay Sí. profes que se están haciendo cargo de la educación de estos chicos privados de libertad. Eh, o lo mismo de las profes que trabajaban en aula hospitalaria. Entonces, conocer también esos contextos en los que yo no he estado como profe, me parece también que es muy positivo. Incluso yo pensaba como, oye, muéstrenle esto a los cabros que están, no sé, en su último año de universidad en pedagogía. ¿Cachai? ¿Sabrán que Sí. existe unas profes que se están haciendo cargo de la educación de chicos que están hospitalizados? ¿Cachai? O que están en el Sename, por ejemplo, que están en cárcel, como todo eso. De Mm. repente uno se le olvida, po. Está bien como invisibilizado, porque si tú lo pensás ahora es como re lógico que existan esas Obvio, cosas, po, pero uno como exacto. que no se te imaginan en primera instancia. Claro, claro. Y si se te imaginas o si lo ves, eh, claro, no te cuestionáis si el trabajo del profe es el mismo Sí, que haces tú en un contexto tradicional, po. exacto. Entonces creo que Igual conocer esos contextos ha sido súper estas, interesante. sí, esta herramienta, tanto lo que haces tú, lo que hago yo y hacen otras personas, de conectar con gente relacionada a lo que te gusta hablar, es que te abre el mundo, porque es como algo que quizás no hacemos tanto en nuestros barrios Ujú. o donde vivimos, edificios, ¿cachai? Que es conversar con la gente, Sí, básicamente. Es como, más que una entrevista, es una conversación muy de tú a tú, en donde hay un interés genuino por conocer qué estás haciendo de tu vida, cuáles son tus proyectos, qué es lo que has hecho, cuáles son tus aprendizajes, etcétera. Entonces al final exacto. como que se te va abriendo el mundo de cosas que tú decís, oh, qué heavy que haya gente que está Sí, haciendo cosas de este estilo. sí, ¿Cachai? Es como que al final es una herramienta muy personal también de decir, yo quiero aprender sobre lo que tú estás haciendo. Es como, gracias por tu tiempo, ¿cachai? Es sí, como, es como una cosa de ese estilo, po. No sé sí. si Y de te pasa hecho, lo mismo. me pasó en un momento, me acuerdo de una entrevista en la que como que me disocié en un momento y yo dije, ¿sabes que ya llega un momento en que me dio lo mismo si es que me estaban escuchando muchas personas, si lo estaba viendo mucha gente, cuántas visualizaciones, no sé qué? Yo estoy aprendiendo demasiado con esto. Sí, ¿Cachai? Yo escuchando estas sí, historias, para mí ha sido muy gratificante. Entonces, y que exacto. además lo puedo mostrar y que además que haya gente que tenga acceso a eso, bacán. ¿Cachai? Pero a mí me pasó en una Exacto. entrevista que fue como, qué bacán lo que estoy escuchando. Y como qué privilegiada soy de poder estar conversando con esta persona. Sí, Y además poder mostrarlo, creo que es fantástico. Pero sí me pasó eso, como de sentir algo muy personal, como de sí. darte cuenta Con re- lo gratificante que es. y con respecto a ese tema que tú tocaste, es muy cierto, porque yo también lo siento así. Y de repente uno dice, claro, si tú tuvieses más visualización, más interacción o qué sé yo, cosas que van mejorando, porque uno va mejorando y obviamente lo quiere, porque Claro, eventualmente puede ser una fuente de ingreso, uno lo puede ver como un negocio, pero al final, si es que no te está haciendo sentido lo que estás haciendo porque tú estás creciendo, como que, ¿por qué lo estás haciendo en primer lugar? ¿Cachai? Como claro. que esa es como la base. ¿Estás disfrutando esto?
sí, ok, entonces vamos viendo en el camino cómo vamos creciendo, Sí, ¿cachai, no? Entonces, como si tú crees que lo que estás haciendo te está entregando valor a ti, desde ahí parte el cómo yo le entrego valor al resto, ¿cachai? sí, Entonces son exacto. como varios, le entregas valor al que entrevistas, a ti mismo y vas trabajando también con el valor que le vas entregando a tu posible audiencia, ¿cachai? Claro, Entonces al final igual es un camino súper entretenido, en donde sí. vas creando como casi un portfolio en línea de Sí, trabajo que estás haciendo, que lo bueno entretenido es que está ahí, ¿cachai? Es un sí, activo, o sea, sí. está ahí, nadie te lo va a quitar, Ajá, es tuyo, es un respaldo, es tu trabajo, que no sí, te esté generando ingreso ahora en esto en particular, no importa, ¿cachai? claro, Pero esto sí. tiene su retribución en su momento. Entonces, cuando uno lo empieza a ver de esa manera, la presión baja, pero significativamente. Uno es Sí, como, ok, voy a disfrutar el camino. claro. Y porque además también disfruto mucho el proceso posterior. O incluso anterior, como el agendar la entrevista, conocer a la persona, Sí, acercarme, o incluso gente que se ha acercado a mí, como, oye, quiero ser parte de tu podcast, quiero que me entrevistes, claro. quiero dar a conocer mi historia. Y el proceso posterior también de la edición y todo el cuento que ha sido un mundo, pero completamente nuevo, que no es mi Entretenido área, aprenderlo. sí, pues sí, es muy Sí, sí. entretenido. Eh, pero porque me gusta, porque también lo disfruto desde ese punto de vista. Si no, ahí tendría que también tomar ciertas decisiones, como, ok, no sé, delego esta parte del proceso de la edición, se lo paso a otra persona, y significa también pagar más plata, pero Sí. incluso tú también lo sabes, como estos programas que son para edición, este programa para grabar la entrevista, también son de pago, entonces es un hobby finalmente, pero que igual tú estás gastando de tu plata también en el equipo. Bueno, yo no, en este momento todavía no, pero sí me gustaría en algún momento poder tener como mi espacio también para poder grabar, un micrófono bueno, una cámara buena, ¿cachai? Para poder hacerlo mejor. Sí. Porque, pero siempre fijándome en eso, en que lo siga pasando bien, que lo siga disfrutando. Creo que eso para mí siempre es muy importante. Como que en el momento en que lo deje de Exacto. pasar mal, o incluso en el momento en que me empiecen a importar mucho los números, como de cuánta gente lo ve y todo eso, creo que ahí también hay que tomar como una pausa, hay que tomar un poco más de distancia. Por supuesto que veo cuánta gente mira el capítulo, por supuesto me doy cuenta que hay unos capítulos que los ve más personas que otros, y está bien, está perfecto. El otro día también una chica me comentaba como, oye, me encanta el contenido de tu podcast, pero se escucha pésimo. Como, puta, sí sé que de verdad, gracias por decírmelo, pero ya lo sé, esto es lo que tengo en estos momentos, esto es lo que soy en estos momentos, ¿cachai? Todos los Sí. capítulos que grabé hasta ahora están desde Tailandia, donde tenía un internet horrible, horrible. Porque claro, no es Tailandia Bangkok, era una isla enana, ¿cachai? Donde se cortaba la luz todos los días, Sí. básicamente. Y, pero claro, como que yo decía, bueno, esto soy en estos momentos. Quizás ahora puedo estar un poco más estable, quizás Sí, po. ahora puedo optar algo mejor. Pero también como que me he sentido muy orgullosa de mí, me decir como, ¿sabéis qué? Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo, lo estoy pasando bien y démosle. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y no hay Exacto. mejor cosa que partir algo, ¿cachai? Si al final es como, y yo creo que esta persona que uno entiende, porque a mí también obviamente me han llegado comentarios tipo, oye, la calidad de la cámara, que el sonido, que no sé qué, a mí me pasa de repente que estoy acá en el departamento en Centro Valpo y suena una sirena acá al lado que pasa más Claro, bulliciosa que la cresta, claro. que empieza a ladrar el perro de abajo y es como puta, re desagradable. Soy consciente de eso, pero Ajá, eso no me detiene a partir un proyecto, ¿cachai? exacto. Entonces al final, ¿qué es lo más difícil? Porque Sí, a mí me costó. Imagino que a ti te costó ponerte enfrente sí, cámara, seguramente. Yo nunca entrevisté a nadie, o sea, preparar una entrevista, sí, estudiar para ver qué preguntas puedo hacer mejor, para exacto. hacer sentir cómodo a los entrevistados, ¿cachai? Como, o tratar de hacer esto como más amigable para verlo, como que uno va mejorando, pero al final termina siendo como una competencia contigo mismo. Es como, ¿cómo puedo yo mejorar capítulo a capítulo un poquitito más? Claro. ¿Cachai? O de repente mes a mes un poquitito más. Ajá. Y eso se va mostrando en los números. Hace un tiempo también, yo me acuerdo que subí un video que era como no apegarse emocionalmente a los números, ¿cachai? Que era como disfrutar el proceso, Ajá. pero no ver los likes, los views desde el punto de vista emocional, porque no siempre tiene relación con el valor Ujú. que tiene tu trabajo, ¿cachai? Quizás hay gente que no está conectando tanto, pero eso es parte del proceso, se va mejorando. Entonces, cuando uno no lo ve de forma emocional, tú vas viendo, ok, ¿cómo puedo mejorar, ¿cachai? Pero si uno lo ve así como, nadie me quiere ver porque no valgo, ¿cachai? Como que son preguntas que uno se Sí, hace de repente, si la mente juega malas obvio, obvio, pasadas. sí, Eh, pero al final, como verlo de esa manera, creo que es lo mejor, ¿cachai? sí, Porque
primero uno parte y también como tiene ganas de crecer y de hacer algo diferente, pues al Sí, final por algo estamos haciendo esto, ¿cachai? claro. Para hacer algún cambio, para impactar positivamente a alguien más, para conectar con uno mismo, con historias que le interesan. Entonces es un camino súper lindo. Ajá. Sí, sí, para mí también lo ha sido muy, muy, muy bonito. Y también el tema como de los números, yo siempre fui súper realista y entendí mi realidad de que yo cuando empecé no llegaba a tanta gente. O sea, de hecho yo cuando empecé ni siquiera sé si yo ya tenía 1000 seguidores. Yo empecé cuando tenía como 800, 900 seguidores. Y ahora recién estoy en 2000. Entonces yo entiendo que no llego a tanta gente. Yo entiendo que no tanta gente me conoce. Pero claro, a partir del podcast sí ha llegado mucha gente y eso también ha sido muy bonito, como de la Sí, gente se interesa por conocer otras historias. Eh, También entender que en mi Instagram me siguen como de muchos ámbitos, porque claro, son los profes que llegan, pero también son ciertos apoderados que tengo, que son los que conocen mis clases a través de redes sociales. Entonces igual llego como dos públicos claro, completamente distintos. A los apoderados no les va a interesar ver mi podcast. ¿Cachai? claro. Porque está 100% dedicado a los profes. Entonces, claro, pues ahí también hay que ir jugando un poco como con los públicos, las audiencias, a quién llega, a quién no. Pero yo también siempre entendí eso, como no soy esta profe influencer que tiene ya 10.000, 50.000, 100.000 seguidores. No lo soy, por lo tanto sé a cuánta gente estoy llegando y por lo tanto sé también que mis primeros videos van a ser de este rango. Como que, claro, tengo referentes de... Yo escucho muchos podcasts, muchos, muchos. Eh, y claro, tengo ciertos referentes, pero sé que no voy a alcanzar sus números, porque sé también que ellos partieron hace 10 años atrás, probablemente 5 años atrás también. Exacto. Entonces, claro, pero también ver ese crecimiento ha sido súper bonito, súper bonito. Totalmente. Cata, ¿qué viene para ti ahora que estás en Chile? Se vienen cositas. Mira, la verdad, uno de los principales objetivos de estar acá hoy es formalizar todo lo que ya he hecho en cuanto a profe a bordo. Me gustaría formalizarme, porque claro, hoy día estoy haciendo clases de inglés, pero no tengo boletas, inicio de actividades, ni nada de esos procesos medios burocráticos que sí hay que hacer. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con pagar impuestos, con ser formal, con hacer el proceso serio, hacerlo bien. Así que a eso Una buena vengo. inversión. Sí, sí, es que claro, yo se decía como que, puta, si lo voy a convertir en mi trabajo, de hecho ya lo es, tengo que hacerlo bien, po, ¿cachai? Yo, claro, siempre siendo dependiente, pero mis empleadores siempre me pagaron la FONASA, el seguro de cesantía y no sé, y todas estas cosas que te descuentan. Como que yo también soy parte de eso ahora. Y tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo serio, porque también siempre pensando en que esto va a crecer. Entonces, el día de mañana, si tengo que contratar a una profe, no les voy a decir, oye, te pago 10 lucas porque me haga esta... No. O sea, hay que hacerlo bien, hay que ser súper riguroso en el proceso y eso es lo que vengo como que en cuanto a profe a bordo, ese es el objetivo. ¿Cachai? Formalizarlo, oficializar todo, el nombre, el podcast, bla, bla, bla. Todo lo que estoy haciendo hoy. Eh, y claro, más adelante, por supuesto que me gustaría seguir viajando, pero más cerquita por el tema de la diferencia horario. Si sigo haciendo clases online, es más complejo irse más lejos. Así que playitas de Brasil, algo así sería fantástico. Siempre playa, ojalá. No Y estaría siempre, malo, ¿no? No estaría siempre malo. calor también, ojalá. Así que no, eso es como lo que se viene. También me gustaría seguir moviéndome, pero va a ser un periodo largo acá. Sí, como que todavía no estoy Perfecto. no tengo la mente en moverme nuevamente todavía, porque se viene Ok, después, pero sí la mente la tengo bien puesta en el proyecto y en formalizar todo lo que estoy haciendo para hacerlo bien. buenísimo. Cata, vámonos del árbol al bosque. Ya no solo profesores, sino que si pudiera enumerar de repente un par de claves, tres claves para que un profesional se independice, pueda viajar y trabajar remotamente, sea profe u otra profesión, ¿qué claves o qué hacks tú le darías a un profesional? ¿Qué le aconsejarías para que tome ese paso y pueda de repente empezar a monetizar su conocimiento como lo estás haciendo tú hoy en día? Eh, Mira, primero, en cuanto a lo que mencionaste al final, como de monetizar los conocimientos, siento que es algo que, si te vas a dedicar a eso, que sea algo que te guste y que disfrutes. Como, no por hacerlo online, no por estar viajando, necesariamente lo vas a estar pasando bien.
Creo que eso es súper importante, que lo que vayas a emprender, ya sea online o no, que sea algo que disfrutes. Si vas a cambiar el rubro de tu trabajo o mantenerte en el mismo, pero que te guste. Eso para mí siento que es muy, muy, muy importante. Como no cambiar de rubro porque sí, no porque estás ahí enojado con el sistema, te vas a ir y te vas a cambiar a cualquier cosa. Creo que eso es un error. En segundo lugar, y voy a dar este consejo que yo tampoco lo he podido aplicar al 100%, pero estoy aprendiendo, estoy en eso, el tema del orden financiero. Creo que eso es clave, clave, clave. Yo soy muy de ya la vida es hoy, gastemos nomás, y así que... Y claro, pues es distinto cuando tú recibes un sueldo, cuando recibes todos los meses la misma cantidad de dinero, pero cuando empiezas a emprender o empiezas a trabajar en lo tuyo, eh, pueden haber meses en que no recibas dinero, pueden haber meses en que recibas mucho, pueden haber otros meses en que recibas más o menos, no puedes contar con dinero, o sea, con cierta cantidad de dinero. Entonces, hay mucho orden, mucha planilla Excel, o incluso ya, si no te gusta Excel, da lo mismo, pero cualquier cosa que te sirva, que te haga sentido, que te acomode. A mí me cuesta todavía enfrentarme a eso. Y yo he trabajado con personas, tengo una mentora que me ha acompañado desde el principio y ella me dice como ya, esta plantilla para esto, llénala cada vez que un apoderado te pague, ¿cachai? Eh, Mucho orden, mucho, mucho, mucho orden. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho el tema del cafecito y el salir y no sé qué, ya, que sea parte de tu presupuesto, porque si no es plata que se va, se va, se va y no te das cuenta. Eh, y bueno, si quieres también tener una vida, dentro del mismo ítem, si quieres tener una vida nómade y estar viajando mientras trabajas, creo que el orden también es súper necesario, porque también hay gastos que tienes que incurrir cada cierto tiempo que son bastante grandes. Por ejemplo, pasajes. Que de repente es como, ah, claro, sí, tengo este mes aquí y pago esto en este hostal o en este departamento o lo que sea, pero después te tienes que ir de ese lugar probablemente y vas a volver a viajar y son pasajes que son más caros. Entonces, tener como todas estas cuentas bien claras eh, para poder viajar. Y yo creo que lo otro también súper importante, que aprendamos de las redes sociales, pero que sepamos discriminar la información que nos sirve de la que no. Creo que eso también es súper importante. Porque siento que, independiente del rubro que seas, cuando te dan ganas de emprender, cuando te dan ganas de generar ingresos extras, por ejemplo, lo que sea, hay mucha gente hablando en redes sociales y que pueden ser muchas veces de inspiración, eh, pero también hay muchos vendehumo que se aprovechan de repente de la necesidad de las personas y te ofrecen programas para lograr esto otro. Eh, y también hay gente que te muestra realidades que no son. O sea, yo siempre lo digo, como que probablemente si tú pones en Google nómada digital, te va a aparecer una persona con un computador en la arena, ¿cachai? En la playa. Eso no va a ocurrir, ¿cachai? Eso no es así. Porque no va, ni siquiera es cómodo, ¿cachai? Como que no ocurre. Pero claro, pues cuando tú buscas nómada digital en Google, te aparece esa imagen como, obvio que te dan ganas de hacerlo, po. Obvio que te entusiasma. Pero tienes que ser súper realista y saber discriminar esa información que te entregan las redes sociales. Y poder decir como, ya, sí, quiero esto o quiero algo similar a esto, pero también entiendo que hay otro lado, que no siempre lo vas a pasar bien, que si viajas solo o sola también te puedes sentir la soledad de no conocer a la gente, de no conocer locales, por ejemplo. Entonces es súper complejo y siento que ese lado un poco más feo cuesta encontrarlo. Porque claro, también obviamente lo que llama la atención es lo bonito. Estas patitas al agua y con el computador, no sé qué, ya, eso no pasa. Y si Sí, pasa, puede pasar, pero puede pasar después, ¿cachai? Pero no al principio, no cuando estás mm, empezando. sí. Sí, juega mucho con las expectativas de la gente al final. Sí, Y es lamentable ver que al final igual como que conectan con un deseo, pues, con un deseo y te venden un humo impresionante, pero ahí también es la responsabilidad de uno discriminar, como tú decís, pues, sí, de qué dejas entrar y qué no. exacto. Y también pasa mucho que de repente puede ser súper agobiante recibir toda esta información. Porque claro, el momento en que Pues, pusiste una palabra en Google, ya tu computador, tu celular, oh, todos los dispositivos saben que te quieres ir, o saben que quieres emprender, o sabes que quieres viajar, lo sí, que sea.
y te empiezan a mandar publicidad, 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 y de repente es como, pucha, todo el mundo lo está haciendo, a todos les resulta bien, menos a mí. Y puede ser también frustrante. Entonces creo que hay que Sí, tomarse el proceso con calma, porque es lento. O sea, imagínate, yo te estoy hablando que todo este proceso partió el 2020 en la pandemia, y estamos en 2025, y como que recién estoy pensando en formalizarme, ¿cachai? Como que recién está claro, empezando finalmente. sí. Entonces es largo el proceso, es súper largo. Alguna vez leí, decía, creo que es una frase de Steve Jobs, maybe, ¿Ya? quizás, no recuerdo, pero algún crack por ahí. Decía, nosotros sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 10, siendo constantes durante esos 10 años. Sí, Entonces al final todo esto es interés, ya que metiste la finanza, esta cuestión ya. es interés compuesto. Ajá, Esta cuestión hay que seguir trabajando, se va a componer durante el tiempo y estamos en una curva así que va lentita para sí, arriba, lentita, lentita, y de repente va a empezar a despegar, pero si no te mantienes constante, sí, nunca va a llegar a ese crecimiento exacto. más Sí, exponencial. sí. Y por lo mismo también Em, las estadísticas muestran que, no sé, era como entre el 60 y el 80% de emprendimientos fallan los primeros 3 o 4 años de vida. claro. Porque también la gente se debe cansar, po, de intentarlo, el Sí, financiamiento y también es hay complejo. varios factores. Yo trabajé con pymes, pasa mucho que el desorden Claro. es... o sea, que pasa que hay gente con muy buenas ideas, pero con poca capacidad de organizarse Claro. financieramente, Ujú, ¿cachai? Y con poco conocimiento de negocios también, pues, ujú, donde no tienen como esa claridad para estar buscando cómo hacer un Canva, por claro. ejemplo, o entender un modelo de Ujú, negocios, o de repente hay mucha gente que se enamora de una idea sin ver, es como que generan oferta, pero no se preocupan de complacer la demanda, ¿cachai? En el fondo es como entender qué es lo que el mercado necesita exacto. primero antes de ofrecerle Voy algo, a, voy a que citar a viceversa, es la, como, a la Alejandra Mustakis, que la escuché el otro día en un podcast y ella decía que había que enamorarse de que las ideas funcionen, no de la idea, sino que de que exactamente. funcione. Eso es lo que tú decías. Sí, po. En el fondo es como, claro, es ver qué se necesita, Sí. más no como estar inventando la rueda Mm, porque le resulta a algunos nomás. Pues si estáis dispuestos a probar y probar y probar miles de ideas diferentes, bacán. sí. Pero si no tenéis la capacidad financiera para eso, entonces es difícil. Pero claro que va por ahí. Sí. Cata, antes de terminar los capítulos del podcast, está la dinámica de que el entrevistado anterior deja una pregunta para el siguiente sin saber quién es. Entonces a ti también te va a tocar dejar una pregunta para el siguiente. Ya, Entonces, maravilloso. la entrevistada anterior fue Fran Yáñez, en Instagram conocida como la chilena errante. Ya, sí, la conozco. Ella, varias working holiday encima, muchas experiencias, vivió en Francia, en Portugal, ahora andaba en Madrid, después se venía un ratito para Chile, estuvo en Nueva Zelanda, bueno, viajera por todo el mundo. Y la pregunta que dejó es la siguiente, dice, si pudieras tomar una decisión diferente en el camino que has recorrido, ¿cuál sería? Oh, qué difícil. Si tú pudieras tomar una decisión diferente. Yo creo que... es que lo único que me sale como del alma es decirte que no tomaría ninguna decisión diferente. Pero también Pero, está bien, está pero bonito. no, pero me encuentro que igual es bonito jugar a cambiar alguna decisión. Porque siento que las decisiones que he tomado hasta ahora me han llevado a donde estoy en estos momentos. Entonces me gusta, por supuesto. Sin embargo, creo que me hubiese gustado quedarme más tiempo la primera vez que estuve en Australia, quedarme allá. Yo creo que como que no me atreví a quedarme más tiempo por allá. Porque como te decía, pude haber extendido de inmediato un segundo año de visa de Working Holiday y yo creo que no me atreví a quedarme, porque quise volver, como también ya estaba un poco más calmo y tranquilo el tema de mi vocación profesional, entonces fue como ya, démosle, volvamos y volvamos a lo seguro. Eh, pero creo que eso podría haber sido, como haber aprovechado un poco más el tiempo estando allá esa primera vez. Pero más que nada, ¿por qué lo digo? Porque siento que esta segunda vez que fui me sentí como más vieja, ¿cachai? Como que yo decía, puta, ya, como, no me siento vieja yo, ¿cachai? Pero para el contexto Working Holiday, porque como yo postulé al Sí, límite de los 30 años, yo me fui con 32 a mi segundo año de visa.
¿cachai? Con 32 años. Entonces, hice como, Sí, tengo po, 32 y todavía estoy en la bola de la Working Holiday, ¿cachai? Como que así me sentía. Me hubiese gustado sí, ese segundo año haberlo hecho un poquito antes. entiendo. Y sí, Sí, porque la Working Holiday tú te topas, los chilenos vamos como más avanzaditos de edad, pero porque tenemos más requisitos, pero en sí, otros pues. países hay puros teenagers, Sí, o pues. sea, Pero sí, los imagínate, europeos van de yo vivía 19, en, de 20 años. exacto, yo vivía en una casa con una española y una mexicana, era Karen y Marta, y tenían 22, 23 años y yo les sacaba 10 años, po, ¿cachai? Sí, po, Entonces yo era como la mamá sí. en esa casa, ¿cachai? Uno se siente medio como que no está ahí encajando mucho a Claro, veces. sí, Sí, sí. sí, es verdad, eso. Cata, ¿qué le dejarías como pregunta a la siguiente persona entrevistada? Que aún no sé quién va a ser. Ya, yo no me voy a ir tan en la profunda. Ok. Me interesa Puede ser algo saber, práctico también. sí, sí, me interesa saber mucho y se lo pregunto a la gente, eh, ¿cuáles son sus destinos favoritos en el mundo, sea cual sea, lo conozcan o no lo conozcan? Pero haciendo la distinción de que sea uno para vacacionar y recorrer y otro para vivir, que creo que pueden ser distintos. Totalmente, sí. ¿Cuáles son los tuyos? Uh, Mira, el otro día me hicieron esa pregunta, lo conversé, así que tengo la respuesta preparada. Y me di cuenta, no, porque me preguntaron ya, ¿cuál es tu destino favorito? ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Y yo hice la pregunta ya, ¿pero para vacacionar o para vivir? Y me dijeron, no, para los dos. Y me di cuenta que para los dos tenía la misma respuesta. Australia. Creo que para mí que es precioso. No, es que se pasa, se pasa. Y teniendo y habiendo vivido en lugares como Tailandia, que también son preciosos, Mm, pero cierto que Australia puede ser como el mix de todo, de todo, del el orden, de lo bonito, de lo tranquilo. Creo que por eso es un lugar que me llama mucha atención, tanto para vacacionar como para vivir. Así que sí, creo que esos son los míos. un país precioso, que Sí, para qué estamos con cosas. Y la sí, sí, gente sí. también es muy buena onda, muy tranqui. Sí, muy Dentro de todo cordial como también. que uno lo mira como país primer mundo, pero también tiene su cosa ahí media, no sé, po, que también pasan cosas, o sea, no es tan Claro, ordenado como la gente que, es más ordenado que Latinoamérica, sí, sí, cien por pero ciento no es tan primer mundo como todos creeríamos Claro, tampoco. claro, sí. Hay muchas cosas que Pero ocurren, lindo, sobre todo como en el lado más campesino también, que es muy sí, grande, po. pasa un montón, sí. Así es. Oye, Cata, Napo, gracias por tu No, tiempo. gracias a ti. Súper entretenida la entrevista. Te agradezco mucho la disposición de estar acá. Y Napo, espero que ahí sigamos en contacto a través de redes sociales. Por Te deseo supuesto que mucho sí. éxito para todos los proyectos que se vengan.